Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad. Buenas noches, bienvenidos a Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, la academia al servicio de la comunidad. Hoy hablaremos sobre el impacto de la reforma tributaria en los colombianos, en una segunda entrega en la que hablaremos del impacto hacia la canasta familiar. Para abordar este tema nos acompaña el profesor Enrique Jorge Ágreda Moreno, docente de la Facultad de Ciencias de la Administración. Profesor, bienvenido a Red Empresarial. Pues Andrea, buenas noches y buenas noches a los televidentes para poder compartir este espacio, este momento, hablando de asuntos fundamentales para la sociedad, como es el tema tributario. Aquí estamos dispuestos. El profesor Ágreda es docente del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias de la Administración. Pero dejemos que sea él quien nos cuente su perfil y su trayectoria académica. Bueno, yo soy contador público de la Universidad del Valle y hice una maestría en la misma universidad en Ciencias de la Organización, también abogado, una especialización en tributaria, en gerencia tributaria. Ese es el perfil. Bueno, profe, y para dar inicio a nuestro tema de hoy, los invitamos a ver esta nota introductoria. Uno de los puntos más discutidos en la reforma tributaria aprobada recientemente por el gobierno es el posible impacto en la canasta familiar de los colombianos. Dicha reforma reúne diferentes cambios en temas económicos para nuestro país, entre ellos el impuesto saludable en bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados y plásticos de un solo uso. Hoy, en Red Empresarial, hablaremos de la reforma tributaria en la canasta familiar y su posible impacto en los colombianos. ¡Bienvenidos! Profe, de manera sencilla, expliquemos a nuestra audiencia por qué se debe tributar y por qué es importante. Bueno, primero nosotros tenemos celebrado un contrato social. El ser colombiano nos obliga a tener unas contribuciones con el Estado. Al mismo tiempo nos faculta para reclamar unos derechos. Es la estructura y me parece a mí muy importante que los ciudadanos conozcan la Constitución política. He intentado en muchos aspectos hacer notar que la reforma tributaria, la pensional, toda reforma que ocurra en el país debe leerse en clave de Constitución. Desconocer la Constitución es desconocer nuestros derechos y obligaciones. Digamos que esa es la razón fundamental por la cual tenemos que tributar. Profesor, expliquemos qué se entiende entonces por tributar y por afectación en la canasta familiar. Bueno, digamos primero que el Estado requiere para poder cumplir con su cometido social unos ingresos. Las fuentes principales de ingresos del Estado son el endeudamiento, o sea, la deuda pública, que hoy en día tenemos una alta deuda pública. La segunda fuente son los recursos propios. Por ejemplo, también está en la reforma tributaria lo que corresponde a los yacimientos de petróleo, de carbón, de gas, que son recursos propios, de ahí sale, digamos, elementos, valores para poder sostener el Estado. La tercera fuente generadora de ingresos para el Estado son los tributos. Ahora, una cosa es tributar, otra cosa es que se afecte sí o no. La tributación en Colombia, por constitución política, está amparada en principios, o sea, está asentada en principios. ¿Los principios cuáles son? Justicia, equidad, progresividad. Básicamente, esos principios deben funcionar de tal manera que la afectación corresponda al principio mayor, que es la redistribución de la riqueza. Esa es, digamos, la diferencia entre tributar como una obligación y si hay o no afectación es validar sí o no los principios en que está asentada la tributación en Colombia. Profesor,
Muchos entendemos por canasta familiar como los alimentos y creemos que pues, nuestros alimentos van a aumentar. ¿Cuáles son esos elementos que se conocen hacen parte de la canasta familiar? Bueno, digamos generalmente, y es lo que uno escucha en los medios de comunicación, es que la reforma tributaria afectó gravemente la canasta familiar. La canasta familiar es un concepto, digamos, no solamente se refiere al tema de los alimentos. Si uno consulta el DANE, que es, digamos, la entidad que tiene de alguna forma la obligación legal de construir esa canasta familiar, uno observa que hay 12 elementos constituyentes de la canasta familiar. Un elemento de esa formación de canasta familiar son los alimentos. Entonces, cuando uno habla de la afectación de la canasta familiar, generalmente eso está ligado a otro concepto que quiero hacer mención, que son los impuestos directos y los indirectos. Entonces, cuando se habla de impuestos directos, que ahora vamos a comentar un poco, entonces esos impuestos están dirigidos a las personas, a las empresas. En cambio, los impuestos indirectos, que son el consumo, el IVA, generalmente son los que están más relacionados con la afectación de la canasta familiar. Y en esta reforma, pues ahora lo vamos a comentar de qué tamaño es, digamos, la influencia que puede tener la reforma tributaria en esa canasta familiar, entendido en ese caso, pues puede ser en total de los 12 factores, pero principalmente a uno nos vamos a referir, al que corresponde a los alimentos. Profe, ¿qué otros componentes hacen parte de esa canasta familiar? Transporte. Siga, que va bien, va bien, va bien. O sea, voy a leértelos aquí porque pues no todo tenemos que memorizarlo. Entonces, mira usted, alimentos y bebidas no alcohólicas. Ese es un renglón de la canasta familiar. Las prendas de vestir, el calzado, los muebles, los artículos del hogar, la salud, el transporte, la información, la comunicación, la recreación y cultura. O sea que la educación. Entonces, si te das cuenta que la canasta familiar es un concepto mucho más amplio y se conforma dado que se consulta qué es lo que la gente requiere para poder vivir. Y en ese conjunto de elementos incluyen estos 12 factores que a su vez se descomponen en una cantidad de elementos más. Bueno, profesor, pero antes de continuar y que hablemos de esos alimentos que tendrán ahora pues un incremento con esta reforma tributaria, quiero invitarlo a ver estos cortos mensajes de nuestros patrocinadores y la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración. En Red Empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Salir del aula de clase y transferir el conocimiento de la academia a los territorios fue la apuesta de la Facultad de Ciencias de la Administración en la segunda versión del ciclo de conferencias de la Escuela Internacional de Formación Avanzada en Ciencias de la Administración, en una jornada especial realizada en el municipio de Trujillo con los caficultores de la zona. En el evento, el experto internacional Saulo Ribeiro dos Santos, secretario de Turismo de la ciudad de San Luis, capital de la provincia del estado de Maranhão, en Brasil, brindó asesoría al proyecto CAF Innova, que viene adelantando la Universidad del Valle en este territorio. Me ha parecido que el apoyo de la universidad es muy enriquecedora en el sentido de que vamos a poder hacer experimentos sustentados de fermentaciones de café, y la idea es hacernos un laboratorio aquí en la finca y al mismo tiempo hacer un beneficiario ecológico donde podamos apoyar tanto el turismo como al comité de cafeteros, a los pequeños caficultores y a los estudiantes también de la universidad y de pronto gente del exterior que venga a conocer nuestro café que tenemos aquí en nuestra zona. Estuvimos en la ciudad de Trujillo y Buga para hacer una conversación con los empresarios para pensar alguna cosa de un proyecto de investigación cuanto en respecto a cuestión del desarrollo turístico vinculado a la paisaje cultural del café que tiene la región. CAF Innova es un macroproyecto multidisciplinar que viene desarrollando la Universidad del Valle y busca generar nuevo conocimiento para el desarrollo del sector caficultor del municipio de Trujillo.
Conoce el nuevo pregrado en Administración Turística de la Universidad del Valle. Adquiere competencias para diseñar productos y servicios turísticos con liderazgo, innovación y creatividad, promoviendo el trabajo en equipo y el respeto por el medio ambiente. Universidad del Valle, excelencia académica con compromiso social. Regresamos a Red Empresarial, esta noche hablando sobre el impacto de la reforma tributaria en la canasta familiar con el profesor Enrique Jorge Ágreda Moreno. Profesor, hablemos ahora entonces sobre qué elementos de la canasta familiar impactaría esta reforma tributaria. Bueno, entonces, Andrea, me parece importante, pues antes de responder esa pregunta tan concreta, que sería como cercenar un poco la estructura del proyecto, la reforma tributaria, hablar un poco de la estructura de esa reforma, porque siempre uno liga la canasta familiar con los impuestos de orden indirecto. Entonces, la estructura de esta reforma, ¿cuál es? Primero, se quiere reclamar unos recaudos tributarios de las personas naturales. Es una tendencia, digamos, mundial. Segundo, reclamar otro tipo de ingresos de las personas jurídicas. Y en el sentido de las personas jurídicas, básicamente el tema de las exenciones, de ciertas deducciones que hacen que se genere tipo de elusión y evasión de impuestos. En las personas naturales se reclama tanto los tributos ellos de la renta misma como del impuesto al patrimonio. Entonces digamos que en esas dos partidas no habría una afectación directa. A no ser que uno dijera, pues como mucha gente considera que cualquier afectación que se produce en el impuesto a la renta, entonces de alguna forma es transmitido pues al consumidor final, vía los productos, los servicios que se prestan. Pero esa noción sería equivocada, en mi opinión. Entonces, además de eso, dentro del tema que les estaba comentando ahora, el Estado tiene unos recursos propios, que son los yacimientos de petróleo, etcétera, y eso se combina con una política ambiental, que es reclamarle al petróleo, al carbón, al gas, o sea, a este tipo de generación de recursos, en camino o en coincidencia con la política ambiental, reclamarle que dos cosas. Primero, una sobretasa en renta, y lo segundo es decirle no vamos a deducir lo que paga por regalías. Eso es una fuente muy importante de ingreso para esta reforma. Esos dos conceptos no afectarían la canasta familiar. Tercero, el otro aspecto es, ahora sí, lo que podría uno ligar con la canasta familiar, que son dos tipos de impuestos. Los impuestos de tipo ambiental, que básicamente, ¿cuáles son? Los que estamos ahorita hablando de el tema del carbono, por ejemplo, o digamos, en el otro aspecto es lo que corresponde al tema alimentario. Entonces estamos hablando de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas ultraprocesadas. Entonces uno diría que de esos aspectos de esta reforma que uno ligaría con la canasta familiar, ¿cuáles son? Uno, el impuesto al plástico de un solo uso, porque eso implicaría la envoltura de tanto producto que se ve empacado. Uno diría, bueno, eso afecta a la canasta familiar. Lo segundo, lo que tiene que ver con las bebidas azucaradas, ultraprocesadas. Y lo tercero, con los alimentos ultraprocesados. Digamos que esos serían como los tres elementos que uno podría decir, bueno, caen en la canasta familiar. Pero ¿qué pasa? El tema del plástico, por ejemplo, hay unas exclusiones, o hay momentos donde no se causa el impuesto, o ya sea porque se excluye del impuesto. ¿Y cuáles son aquellos? Entonces, todo lo que tenga que ver con el plástico está ligado a envoltura de alimentos, por ejemplo, por cuestiones de higiene, de conservación de las calidades de los productos, que no tenga contacto con el exterior. Hay una línea de productos que han sido exonerados, o sea, no son directamente imputables a la canasta familiar. En ese sentido, creo yo que tampoco uno podría reclamar allí un impacto. ¿Dónde lo podría uno mirar? En los temas que son de los alimentos ultraprocesados y las bebidas ultraazucaradas. En ese sentido uno diría, bueno, allá hay una afectación. ¿Por qué? Porque hay unas costumbres, digamos, hay unas maneras de vivir, una cultura alimentaria
que generalmente, claro, de entrada y de momento impacta a la gente en su mente. Pero es una tendencia universal, además, tratar de combatir. No de decir que no se consuma, sino morigerar, reducir ese tipo de alimentación para evitar otro tipo de afectaciones. Entonces, digamos que hay dos cosas que son ligadas allí y por eso es que me gusta leerlo desde la Constitución política. Porque por un lado está la vida, es un derecho, la salud es un derecho, pero por acá está otra cosa que es, bueno, mis gustos, mis maneras de alimentarme y entonces también tengo que generar recursos. Entonces ahí aparecen dos cosas digamos, en pugna. Por un lado, esos derechos de la salud que hay que, digamos, responder, hay que cumplirlos. Y por otro lado está esa obligación de la persona de cuidarse. Entonces, eso es lo que se llama en la economía, a este tipo de tributos especialmente, le llaman unos tributos extrafiscales, porque corresponden a una extra, o sea, está por fuera de. La pretensión es corregir eso. Es una forma de corregirlo, son eso, por ejemplo, el caso de estos tipos de alimentos o el caso de lo que es la emisión de gas carbónico. Esas son unas razones por las cuales se imponen, digamos, ese tipo de tributaciones. Al mismo tiempo, pues según dice el gobierno, y parece que así es la orientación, no es la pretensión de recaudar, de hacer un gran recaudo por ese concepto, no tratar de llevar a la gente a cambiar su cultura alimentaria, de suerte que pueda al mismo tiempo preservar la salud. Esos son como los objetivos de esa y lo que afectaría, digamos, de alguna manera la canasta por las costumbres, por las maneras de ir a través del tiempo, pues ir llevándonos a un tipo de consumos que pues hoy en día yo creo que no se pueden desmontar de un día para otro, ¿no? Tienen que hacer un plazo, un tiempo. Profesor, ¿por qué se eligen estos elementos de la canasta familiar en esta reforma tributaria tan controvertida y cómo afecta, por ejemplo, a los tenderos o pues como más los derechos de este tipo de personas que comercializan este tipo de insumos de la canasta familiar? Bueno, mire que, digamos, otra virtud que ha tenido, digamos, este proceso de reforma tributaria es el diálogo. Entonces, han habido unos cambios, todavía no tenemos la reforma final. Hoy en día, creo que el jueves, tenemos el último debate en la Cámara de Representantes. O sea que todavía algunos aspectos pueden, digamos, estar siendo ajustados. Pero una de las ideas principales es tratar de evitar, digamos así, la afectación a aquellos comerciantes que tienen, digamos, que dependen de pronto de ese tipo de productos. Entonces hay en materia, digamos, del derecho tributario hay unas progresividades. Entonces, a ciertos niveles de generación de riqueza o de producciones se le imponen ciertas obligaciones y en la medida que esos niveles van bajando, muchas veces se les exonera de esas obligaciones o se les permite ciertos tratamientos para que no sean afectados. Profe, pero antes de continuar, lo quiero invitar a ver estos cortos mensajes de nuestros patrocinadores y la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración. Conoce el nuevo pregrado en Administración Turística de la Universidad del Valle. Adquiere competencias para diseñar productos y servicios turísticos con liderazgo, innovación y creatividad, promoviendo el trabajo en equipo y el respeto por el medio ambiente. Universidad del Valle, excelencia académica con compromiso social. En Red Empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Durante el mes de noviembre se llevó a cabo en el Auditorio Diego Israel Delgadillo el lanzamiento del programa Mi Consejería FCA, una iniciativa que tiene como propósito mejorar la calidad de la vida universitaria y promover la salud mental mediante un plan de actividades con impacto global y específico. Estamos haciendo el lanzamiento de un programa que busca atender no solo necesidades psicológicas, sino de atención de riesgos
para nuestra facultad. Tenemos riesgos médicos, riesgos psicológicos, riesgos de infraestructura y todos ellos estamos condensándolos en un programa de capacitación, de cualificación, docentes y estudiantes, en el cual vamos a conocer de cerca cuáles son los mecanismos a través de los cuales podemos atender una emergencia de cualquiera de estas índoles. Las actividades contempladas por este programa buscarán conjugar la nueva política curricular de la Universidad del Valle con la misión de la facultad, contribuyendo a la formación integral de la comunidad universitaria para aportar al impacto en los diferentes contextos sociales del país. Lo que estamos haciendo es integrar este acompañamiento de salud mental, acompañamiento psicológico, para atender las crisis que nos están presentando los estudiantes. Sabemos que el diagnóstico que hemos venido realizando nos apuntan a que un 37% de las personas que consultan a consejería lo hacen por asuntos relacionados con la salud mental. Entonces tratamos de no apuntar a la patologización, no tratamos de pensar en una enfermedad, la salud mental como la ausencia de enfermedad o como la presencia de algún tipo de trastorno o enfermedad, sino que tratamos de apuntar a que hay servicios que pueden mitigar estas desregulaciones emocionales o este estado de malestar que sienten los estudiantes, los contratistas, los funcionarios y los mismos profesores. El programa realizará además actividades y talleres itinerantes de escucha y conversación en temas relacionados con la salud mental, pausas para respirar en aulas y oficinas y la socialización de los diversos servicios y dependencias existentes en la universidad para el mejoramiento de la calidad de vida. Facultad de Ciencias de la Administración. Excelencia con talento humano. Regresamos a Red Empresarial, esta noche hablando sobre el impacto de la reforma tributaria en la canasta familiar con el profesor Enrique Jorge Agreda. Profesor, ¿cuál será ese valor con el que se van a gravar los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas? Bueno, digamos, sobre eso hay una gradualidad. Entonces depende de la composición. Entonces, en el caso de las ultraprocesadas azucaradas, eso depende de los gramos de azúcar añadidos por cada 100 mililitros. Entonces, por ejemplo, y también por años. Entonces, para el primer año, que sería el 2023, entonces, si tiene hasta menor de 6 gramos, sería de 0 pesos, 0%. Mayor o igual de 6 gramos hasta 10 gramos serían 18 pesos por cada 100 mililitros. Y mayores o iguales de 10 gramos de azúcares añadidos sería 35 por cada 100 mililitros. Eso sería el año 2023. El año 2024 aumentan, digamos, los rangos, y el rango se mantiene, pero aumentan las tarifas. Igualmente ocurrirá para el año 2025 y luego para el 2026. O sea, ¿qué pretende eso? Digamos que sea gradual. Primero, pues que no sea a todo tipo de bebidas, sino que en grados, porque es la idea, ¿no? Hacer ese control. Lo segundo es que ahora mismo está debatiendo cuándo entra a regir. Porque normalmente los impuestos, las reformas tributarias entran a regir el primer día del año siguiente. O sea, el primero del año 2023. En este caso, a través de la conversación que se ha sostenido seguramente con las industrias, se presume y se espera que para el jueves, que ya se decida definitivamente la reforma, entre a regir a partir del 1 de noviembre del 2023. O sea que no es inmediato, habrá un tiempo que se espera que sea para dos cosas, para que la industria también se formalice en el sentido de entender, digamos, estos requerimientos, a lo mejor puedan producir otro tipo de productos o rebajados en azúcares, y también los ciudadanos podamos ir generando una cultura de consumo diferente. Eso es en los materia de los azucarados ultraprocesados. Y en materia de los productos comestibles ultraprocesados también hay unas tarifas graduales. También se espera que ello entre a regir a partir del 1 de noviembre. Todavía no está en firme esa fecha, pero es lo más seguro. ¿Y las tarifas cuáles son? El 10% para el año 2023,
serán del 15% para el 2024 y el 20% para el año 2025 a partir de ese año. O sea que, digamos, la idea, la propuesta es la gradualidad para que hayan dos posibilidades. Primero, la industria se ajuste un poco a los requerimientos o al menos atienda, digamos, esto como un llamado de atención, que esto también es mundial, no es un asunto colombiano. Por otro, que la ciudadanía pues trate de mejorar, digamos, sus hábitos alimentarios, pero tal vez otro elemento que sí tiene que darlo, o sea, ofrecerlo el gobierno mismo, es permitir que exista el acceso a alimentos que sean alternativos, porque no se pueden cambiar las costumbres sin ofrecer una alternativa. O sea, no se trata de imponer o sancionar o prohibir, sino le permito a la gente tener una opción, una elección. Creo que en ese camino es que va y por eso se tardará en entrar en vigencia esta norma. Profesor, desde su análisis como experto tributario y como abogado, ¿cómo percibe ese impacto que tendría este nuevo impuesto a estos alimentos? Pues si usted me pregunta mi opinión, yo estoy de acuerdo con ese tipo de impuestos. Básicamente por los efectos colaterales que produce. Todos los informes internacionales, todos los informes, dan como referencia que este tipo de alimentación produce patologías y, digamos, un sistema de salud también va a sufrir unas consecuencias muy altas, no solamente por el individuo mismo, sino por el sistema en general. Eso demandará otra cantidad de recursos. Entonces me parece que eso es un círculo vicioso que hay que, pues no romper, pues porque la gente hay que llevarla con mucha armonía, con mucho diálogo, pero creo que ese es el cambio. Entonces, de mi parte, yo estoy de acuerdo con ese tipo de tributación. Y lo otro es que sí creo yo necesario es que el gobierno, o sea, el Estado mismo, provea los mecanismos que favorezcan la sustitución. Ya, si la industria no lo sustituye, entonces que lo sustituya, digamos, la posibilidad de tomar o adquirir bienes y bienes que puedan producir el efecto de conservación de la salud. Profesor, ¿cuál es el papel de la academia y específicamente de la Universidad del Valle como en esta cultura tributaria y en esta nueva reforma que se viene para los colombianos? Bueno, mira, nosotros estamos haciendo, Andrea, un proyecto que ya comenzó, que es un observatorio fiscal del sur-occidente. Nosotros queremos hablar desde la Amazonía, desde el oriente de Colombia, porque creemos que nos falta la palabra, nos falta decir, nos falta participar. Entonces estamos en esa alianza, digamos, todo el suroccidente. Ya el centro tiene voceros, por ejemplo, el actual director de la DIAN es vocero de un observatorio en la Universidad Javeriana en Bogotá. Y queremos ser una voz también que converse. Y especialmente ponernos a la estatura, por ejemplo, de estos debates. No solamente en la propuesta de hacer reformas, sino de observar los impactos que producen las reformas. E incluso llegar y que tenemos todas las capacidades para hacerlo, para poder, digamos, entablar demandas que permitan buscar los equilibrios y la realización de los principios, pero no solamente a nivel nacional, ¿no? Porque también los municipios tienen potestades. Entonces, en los municipios hay impuesto de industria y comercio y otro tipo de tributación, que igual que buscamos un cierto equilibrio a nivel nacional, tenemos que buscarlo a nivel regional. Por eso el observatorio tiende a ser regional, del suroccidente, para ser un poco los observadores y en lo posible unos voceros, no de la comunidad como gremio, sino voceros de una manera de ver un Estado distinto, de un Estado que permite cumplir con la Constitución, con los principios, que permita ese proceso de cultura, ¿no? Poder conversar, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un trabajo, cada mes hacemos una carta a los ciudadanos y les decimos, vea, la Carta del Ciudadano es una carta que el eslogan es caminamos la Constitución. A medida que ocurre un acontecimiento, entonces vamos contándole a la gente a través de la Constitución política cómo se camina la Constitución.
Por eso es que estas reformas nos gusta leerlas no como cuando uno hace una partitura con diferentes partituras, no con la partitura de la Constitución política. Esa es nuestra idea. Profesor, pues felicitaciones por este observatorio y muchísimas gracias por acompañarnos en Red Empresarial. Bueno, Andrea, muchas gracias y espero pues que, sé que en poco tiempo va a ser difícil explicar los elementos, pero seguramente vamos a tener oportunidad de detallar, digamos, estos elementos mucho más minuciosamente, seguramente una lectura más específica, que el ciudadano se sienta representado, que conoce algo de esto que hasta ahora hemos hablado macro, no en detalle. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, profesor. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Les recordamos que la Universidad del Valle también cuenta con una amplia oferta en posgrados de gestión tributaria. No olviden que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico redempresarial@correounivalle.edu.co. Muchísimas gracias y feliz noche. Bueno. Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad.